Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Las personas con discapacidad son aquellas que presentan una diversidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, que cuando interactúan en la sociedad puede impedirse su participación plena y efectiva en condiciones de igualdad. La discapacidad no es una limitación ni una dificultad, es una manifestación de la diversidad humana. Tipos de discapacidad. Física. Personas con movilidad reducida o que encuentran barreras para desarrollar funciones motoras de manera autónoma e independiente. Algunos ejemplos de este tipo de discapacidad son las personas que usan silla de ruedas, bastón, muletas o que tienen amputación de miembros inferiores o superiores. Sensorial. Personas con afectación completa o parcial en los sentidos de la vista o de la audición, generando dificultad para comunicarse. Las personas ciegas, con baja visión o sordas, son ejemplo de este tipo de discapacidad. Intelectual o cognitiva. Personas cuyo pensamiento, aprendizaje y adquisición del conocimiento es diferente. No es incapacidad de aprender o pensar. Algunos ejemplos de este tipo de discapacidad son las personas con síndrome de Down o con autismo. Mental psicosocial. Este tipo de discapacidad no es necesariamente notoria. Está relacionada a personas con depresión profunda, trastorno bipolar, esquizofrenia, provocando barreras sociales que las excluyen o vulneran sus derechos. Múltiple. Casos en que se combinan diversos tipos de discapacidad en una persona. Las personas con parálisis cerebral o con sordoceguera son ejemplos de este tipo de discapacidad. ¿Cuándo se considera que una persona con discapacidad es víctima del conflicto armado? Se consideran víctimas con discapacidad todas aquellas personas que tienen una diversidad funcional de tipo física, sensorial, intelectual, mental o múltiple y que al mismo tiempo han sufrido alguno de los hechos victimizantes. No importa si la discapacidad era previa, fue causada directamente por el hecho victimizante o emergió con posterioridad a él. Todos son sujetos de especial protección y se consideran víctimas con discapacidad. El subregistro de las personas víctimas con discapacidad genera por lo menos 3 efectos adversos. En primer lugar, dificulta su caracterización. En segundo lugar, sobrevalora su condición y sus especiales necesidades. Y en tercer lugar, dificulta la toma de decisiones de política pública para dar respuesta a esas necesidades. Por eso, las personas que toman las declaraciones de las víctimas son personas centrales para superar el subregistro. El 6.8% de las víctimas del conflicto armado interno tienen discapacidad. Sin embargo, en algunos hechos como accidente con mina antipersonal, 51%, tortura, 22% y violencia sexual, 15.5%, la proporción es superior. ¿Qué tipos de discapacidad se incluyen en el registro de víctimas? En el formato único de declaración se incluyen por lo menos 10 tipos de discapacidades que pueden reportar las víctimas o las personas en su núcleo familiar. En la movilidad, la cual se relaciona con la discapacidad física. Segunda, sensorial auditiva, se refiere a las personas sordas o con baja audición. Sensorial visual, se refiere a las personas ciegas o con baja visión. En cuarto lugar, sensorial gusto, olfato y tacto. Si bien es difícil de encontrar, se refiere a personas con dificultades permanentes para distinguir sabores, olores, aromas, texturas y temperaturas. Discapacidad sistémica. Son aquellas personas que presentan de forma permanente alteraciones severas en los sistemas tanto cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, entre otros. Se identifican con preguntas básicas como ¿la persona utiliza marcapasos, bala de oxígeno o necesita procedimiento de diálisis o cateterismos? En sexto lugar, encontramos las personas con discapacidad mental cognitiva. Esta hace referencia a personas con discapacidades intelectuales, como el síndrome de Down y el autismo. Mental psicosocial. Se refiere a las personas con depresión mayor, trastorno bipolar, entre otros. En octavo lugar, encontramos personas con trastornos del habla y del lenguaje. Estos se conocen como discapacidad de voz y del lenguaje. Discapacidad de la piel, uñas y cabello. Y finalmente, en décimo lugar, encontramos el enanismo.
Sin embargo, la forma correcta para referirse a ellos es personas de talla baja o personas pequeñas. ¿Qué deben tener en cuenta los funcionarios del Ministerio Público en la atención de víctimas con discapacidad? Se requiere que las personas que toman la declaración se desprendan de sus prejuicios en contra de las personas con discapacidad. Debemos dejar de entender la discapacidad como una enfermedad, como una incapacidad, como una tragedia. Y por el contrario, darle la oportunidad a las víctimas con discapacidad de expresarse directamente. La discapacidad debe ser entendida como una condición humana diversa. Se requiere generar ambientes de tranquilidad, privacidad y confianza con las personas víctimas con discapacidad. Hay que entender que muchas veces en las familias hay sentimientos de vergüenza, de temor o de tristeza en relación con la discapacidad. Los funcionarios y las funcionarias que toman las declaraciones son centrales para que las personas y las familias puedan superar esos sentimientos. Refiérase siempre a las víctimas con discapacidad con respeto. Evite usar expresiones como enfermo, lisiado, inválido o discapacitado. Entienda que la discapacidad es una situación o condición en la que se está y no define todo lo que la persona es. Por ello prefiero utilizar expresiones como persona con discapacidad o en situación de discapacidad. Tenga en cuenta que las opciones de respuesta del formulario único de declaración son técnicas y que no siempre las personas que rinden declaración pueden entenderla. Su trabajo como funcionaria o funcionario que toma la declaración es traducir con respeto esas opciones a un lenguaje común y sencillo que las personas puedan entender. En muchos casos, las personas víctimas con discapacidad no hacen directamente su declaración. Por eso se requiere que usted, como funcionario o funcionaria, se tome el tiempo suficiente para caracterizar el núcleo familiar e indagar por la condición de discapacidad en todos y cada uno de ellos. No olvide indicar que las personas víctimas con discapacidad tienen derecho a un trato y atención prioritaria y diferenciada. Motive a las personas víctimas con discapacidad o a su núcleo familiar a que reclamen estas situaciones y estas condiciones en todos y cada uno de los momentos de la ruta de atención, asistencia y reparación integral. La unidad para las víctimas y las entidades públicas en general debemos proveer un servicio prioritario y diferenciado a las personas víctimas con discapacidad. Sin embargo, también es indispensable que esas mismas personas lo reclamen en todos y cada uno de los momentos en el que se les niega. El Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional reconoce los riesgos acentuados y desproporcionados que afrontan las víctimas con discapacidades y establece los mínimos de atención y asistencia que deben desarrollar las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Prosperidad para todos.